Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta cápsula que tiene por objetivo revisar los ejercicios del taller número 1 denominado Estructura atómica y de la materia. En este sentido, este taller que está en la plataforma Blackboard podrán encontrar diversas informaciones. Por ejemplo, en su segunda página podrán encontrar todo el temario correspondiente a la primera prueba de cátedra, que por ejemplo de lo que hemos revisado en la asignatura es propiedades, cambios y clasificación de la materia, partículas fundamentales del átomo, protones, neutrones y electrones, número atómico Z, número másico A, átomos e iones junto con isótopos. De esta manera, en la tercera página podremos encontrar información relacionada con la tabla periódica y con algunos valores de electronegatividad que utilizaremos en nuestras próximas sesiones. De esta forma, si revisamos directamente los ejercicios que están involucrados en este taller, podemos ver lo siguiente. Dice actividad número 1, cambios, propiedades y clasificación de la materia. 1. Un cambio químico corresponde a... Recordemos que en un cambio químico involucra que las sustancias iniciales se transforman a sustancias finales que son completamente diferentes. Esto implica un cambio en su estructura interna, es decir, los enlaces que originalmente tenían la sustancia los deja de tener y va a formar probablemente otros nuevos. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que disolver azúcar en agua, es un cambio que es físico. La letra B, la dilatación del mercurio, es un cambio que también es físico. La evaporación del alcohol es un cambio físico y por lo tanto la respiración es el único cambio que es químico. Y de esta manera, en la primera pregunta, la alternativa D es la respuesta correcta. En la pregunta número 2 dice clasifique las siguientes sustancias en elemento molecular o simple o compuesto y uno tiene que explicar la respuesta. Entonces, en este sentido, si miramos la primera sustancia, ZN, zinc, nos podemos dar cuenta que está solo, no está acompañado de ningún otro átomo, sea distinto o igual, y por lo tanto estamos en presencia de un elemento simple. La justificación va en la línea de pensar que esta sustancia está compuesta solo de un tipo de átomo y no de un conjunto de átomos, y por ese motivo estamos en presencia de un elemento simple. La segunda sustancia, CH3COOH, nos podemos dar cuenta que la sustancia tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, y por lo tanto es una sustancia que está compuesta por dos o más elementos, pero de distintos átomos. Entonces, por lo tanto, la denominación o la clasificación es un compuesto. Sustancia compuesta por dos o más elementos de distintos átomos. La tercera sustancia, P4, nos podemos dar cuenta que es solo un tipo de átomo, son átomos de fósforo, pero son 4 átomos de fósforo que componen la sustancia y por lo tanto es un elemento molecular. Porque es un elemento molecular, son 4 átomos de fósforo, o sea, 4 átomos iguales que están unidos para formar esta sustancia. La cuarta, K2CO3, es el carbonato de potasio y podemos darnos cuenta que tiene átomos de potasio, tiene átomos de carbono y tiene átomos de oxígeno y por lo tanto también es un compuesto. De esta manera, esta sustancia, igual que la segunda, son compuestos porque están en su composición interna, están compuestos por dos o más átomos de distintos elementos. El O3, que es el ozono, son 3 átomos de oxígeno, es 3 átomos iguales que están unidos y por lo tanto, igual que el P4, es un elemento molecular. Finalmente, el Mg, al igual que en el primer caso, es un elemento simple porque está compuesto solamente de un átomo solamente. Así que es un elemento simple. Abajo dice clasifique las siguientes mezclas como homogénea o heterogénea según corresponda. Entonces, agua con parafina, tenemos que recordar que la parafina es este combustible que se usa a nivel doméstico, es un derivado del petróleo, es un combustible fósil y por lo tanto al mezclar agua con parafina tendremos una mezcla heterogénea.
El motivo de por qué tenemos una mezcla heterogénea es que al observar cuando juntemos agua con parafina, podremos observar claramente en una parte la parafina y en la otra parte el agua. Es decir, en la parte superior la parafina, que tiene un color azul o azulino, y en la parte inferior el agua que no tiene coloración. El segundo caso, agua, té y azúcar, es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea porque cuando nosotros nos preparamos una taza de té y le agregamos azúcar, no podemos distinguir a simple vista el agua respecto del té y del azúcar. Vemos solamente una muestra de color cafezosa y como no podemos distinguir sus componentes, es una mezcla homogénea. El aceite de oliva, que es una mezcla de aceites, no es solamente un solo tipo, es una mezcla de compuestos orgánicos. Cuando nosotros observamos una muestra de aceite de oliva, no podemos distinguir cada uno de sus componentes y por lo tanto es una mezcla homogénea. La alpaca, que es una aleación que tiene un 60% de cobre, un 14% de níquel y un 24% de zinc, cuando nosotros la observamos, no podemos distinguir a simple vista el cobre del níquel del zinc. Vemos una muestra que es uniforme y por lo tanto también es una mezcla homogénea. El vinagre con el aceite, si nosotros los juntamos, podemos distinguir claramente el vinagre del aceite y por lo tanto es una mezcla heterogénea. En el caso del aire, si el aire está limpio, que es lo que vamos a considerar para este ejercicio, es una mezcla homogénea. El aire es una mezcla que tiene diversos gases y que no podemos... es una mezcla homogénea, no podemos distinguir el CO2, el agua, el nitrógeno a simple vista. El suero fisiológico, que es un suero que tiene un porcentaje de 0,9% de sal, de cloruro de sodio, cuando nosotros miramos una bolsa de suero no podemos distinguir la sal del agua y por lo tanto es una mezcla homogénea. Y finalmente las galletas con chocolate. Si vemos una galleta que tiene incrustaciones de chocolate, entonces es una mezcla heterogénea. A simple vista podemos observar la galleta y la podemos distinguir del chocolate. Los chips de chocolate que suelen ser muy frecuentes en estas galletas. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes se clasifica como una sustancia que es pura? Cuando hablamos de una sustancia pura, implica que este material, este objeto, esta sustancia, está compuesto solamente de una sustancia, de una materia. No es una mezcla de sustancias y por lo tanto, si nosotros observamos, el yogur es mezcla de agua, grasa, colorantes, que tiene algunos aditivos como frutas, etc. Así que no es una sustancia que es pura. La leche corre exactamente la misma idea la misma idea del yogur. Es una mezcla de diversos aspectos, de expertos materiales que dan forma a lo que nosotros conocemos como la leche. De tercera manera, la acetona, y fíjense que aquí me da un detalle muy importante, me entrega su fórmula, que es CH3COCH3. En este caso, la información que me está entregando es que la acetona está compuesta solo de esa sustancia y por lo tanto ya hemos encontrado nuestra respuesta correcta, que es la acetona. Un tip que puede servir bastante es que cuando identificamos sustancias puras, me entregue la fórmula molecular de las sustancias, tal como lo está haciendo la acetona en este caso. Y el bronce, fíjense que me entrega información de que está compuesto en un 80% de cobre junto con un 20% de estaño y por lo tanto, si nosotros vemos una muestra de bronce, que las campanas de los colegios, por ejemplo, son típicamente de bronce, algunas hebillas también son de bronce, no podemos distinguir el cobre del estaño y por lo tanto es una aleación, es una mezcla homogénea. O sea, ya sabemos que está compuesto por dos sustancias y por lo tanto no puede ser una sustancia de características puras. 5. Indique cuál de los siguientes procesos corresponde a un cambio que es físico. La oxidación de una reja metálica, la oxidación de un metal, es un cambio que es químico. Tal como lo comentamos en la clase, si es que este metal se oxida es porque está interactuando con el oxígeno y se está uniendo, está formando una unión, un enlace con el átomo de oxígeno y por lo tanto
deja de ser un cambio, deja de ser la misma sustancia y es un cambio que es químico. La B, evaporación de la acetona, sí que es un cambio físico. Recordemos que estos cambios físicos, como la evaporación, son clásicos de que la sustancia cambia en su macroscópicamente de forma física, deja de ser, por ejemplo, un líquido en este caso, y pasa a ser un vapor, un gas, pero sigue siendo acetona. Y eso es una característica importante que tenemos que recordar al momento de identificar cambios físicos o químicos. La fermentación de una manzana, que es un ejemplo que también comentamos en la clase, la manzana cada vez que fermenta y que avanza el tiempo y que continúa su fermentación, deja de ser manzana, deja de ser azúcar. Y finalmente la combustión de un papel, cuando el papel se quema ya no, deja de ser papel y su composición es completamente diferente. La presencia de arsénico 6-AS en el agua potable puede causar graves daños a la salud y envenenamientos masivos. Por ello es importante conocer sus propiedades y características. Indique cuál de las siguientes características corresponde a una propiedad química de este elemento. Entonces volvemos a pensar que si es una propiedad química, entonces este arsénico está cambiando. Que la densidad del arsénico sea 5,72 gramos partidos por ml no es una propiedad química, no es algo que vaya a hacer que el arsénico cambie. De hecho, es una característica física del arsénico y de cualquier otro material, su densidad. B. Se oxida fácilmente en presencia de humedad, y eso es importante. En la pregunta anterior habíamos dicho que la oxidación de un metal correspondía a un cambio que es físico. Cambio que es químico. Y por lo tanto, que se oxide fácilmente en presencia de humedad sí que es una propiedad química. Con eso nosotros ya podríamos dar por terminada la pregunta 6, pero vamos a seguir analizando las alternativas C y D. En su caso, la alternativa C, que el punto de fusión y ebullición sean equivalores, no impacta en su propiedad química, es una propiedad que es física. Y la D, que es un material sólido de color grisáceo, tampoco es una propiedad que sea química. 7. El metronidazol es un antibacteriano y antiparasitario usado para tratar infecciones del aparato reproductor y el tracto gastrointestinal en caninos y felinos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una propiedad extensiva de este medicamento? Y para eso tenemos que recordar que una propiedad extensiva son todas aquellas que sí dependen de la cantidad de materia. Es decir, si la cantidad de masa cambia o la cantidad de materia cambia, entonces esta propiedad va a cambiar. Por ejemplo, dice la letra A, su sabor es amargo y salino. Si tenemos una gran cantidad o una baja cantidad, va a seguir siendo amargo y salino y por lo tanto no corresponde a una propiedad extensiva. B, es un sólido cristalino de color blanco a amarillo pálido. O sea, que su color, tengamos una gran cantidad o una baja cantidad, el color no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo. Nosotros hicimos el ejemplo con la hoja de papel. Si la hoja de papel es blanca y nosotros la cortamos por la mitad, ha cambiado la masa de cada fragmento. Ya no es una gran masa de papel, son dos fragmentos más pequeños, pero su color sigue siendo exactamente el mismo. La alternativa C dice que 1 gramo de este medicamento ocupa un volumen de 100 ml. Y esa sí es una propiedad extensiva. ¿Por qué lo es? Porque si 1 gramo ocupa 100 ml, entonces lo que nosotros debemos esperar es que 2 gramos de este medicamento ocupen un volumen de 200 ml. O sea, si aumentamos la masa, va a cambiar el volumen. Y finalmente la alternativa D, la densidad es una propiedad intensiva y por lo tanto tampoco es una respuesta correcta para esta pregunta. 8. A continuación se muestran distintos grupos rotulados como A, B, C y D de acuerdo a su composición. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar qué tienen en común estos grupos A, B, C y D que están en estas sustancias. Es decir, tenemos 4 sustancias en cada grupo y ellas tienen algo en común respecto de los conceptos que nosotros hemos estudiado en nuestro curso. Por ejemplo, en el grupo A tenemos ácido sulfúrico, que me dice que su fórmula es H2SO4, cloroformo, que es CHCl3, etanol, CH3CH2OH, y glucosa, C6H12O6. ¿Qué es lo que tienen esas sustancias en común? Es que todas son sustancias puras. Como por ejemplo vimos en la pregunta 4 en la acetona. Ahí podemos recordar la información que yo les entregué. Si me entregan
la fórmula molecular de la sustancia, el nombre y la fórmula, por ejemplo, entonces yo podría estimar que esas son sustancias puras. Así que el grupo A vamos a denominarlo sustancias puras. Sustancias puras. B, vinagre, agua con sal, agua con azúcar y acero. Y en este caso nosotros nos podemos preguntar, estos materiales, estas sustancias, ¿qué tienen en común? Todas son mezclas. El vinagre es una mezcla, el agua con sal es una mezcla, el agua con azúcar es una mezcla y el acero es una mezcla. ¿Y qué tienen en común? Es que todas son mezclas homogéneas. No podemos distinguir sus componentes a simple vista. El grupo C, gravilla, arena, arroz con leche y tutti frutti, o macedonia también se le llama este postre, podemos identificar que todos son mezclas. Pero son mezclas que son heterogéneas. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la arena, si nos tomamos un puñadito de arena, podemos ver que hay gránulos de distintos colores. Si son gránulos de distintos colores, yo podría pensar y predecir que está compuesto por más de una sustancia. El arroz con leche podemos distinguir claramente el arroz de la leche, a simple vista. Y en el tutti frutti podemos distinguir a simple vista las distintas frutas que están componiendo este postre. La gravilla es exactamente lo mismo y por lo tanto el grupo C lo vamos a denominar mezclas heterogéneas. Y en el grupo D, que voy a escribir aquí a la derecha del cuadro, cobre, Cu, hierro, Fe, aluminio, Al, oxígeno, O2. Todos ellos son elementos, pero tienen una característica. Si vemos los tres primeros, podríamos decir que son elementos simples, pero el último es un elemento molecular. Así que la gran clasificación no es elemento simple ni elemento molecular, sino que va a ser elemento. Todos son elementos, ¿ok? Así que tenemos esos cuatro grupos. ¿Por qué importaba hacer esta clasificación? Porque fíjense que en la hoja siguiente, la parte superior, hay 5 sustancias en las cuales nosotros tenemos que identificar a cuál grupo pertenecen según esta clasificación. Entonces nosotros vemos la primera sustancia, la primera materia que dice ahí, S8, que es el azufre de color amarillo, y con esa información tenemos que confirmar si corresponde al grupo A, B, C o D, recordando que el grupo A son sustancias puras, el grupo B son mezclas homogéneas, el grupo C son mezclas heterogéneas y el grupo D son elementos. S8, la sustancia está compuesta por 8 átomos de azufre, son 8 átomos iguales y por lo tanto corresponde al grupo D. Es un elemento molecular, pero a pesar de ser un elemento molecular, sigue siendo un elemento. ¿Ok? Ensalada de frutas. Si nosotros observamos una ensalada de frutas, podemos ver las distintas frutas. Y por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Grupo C. Podemos distinguir las frutas a simple vista. Glucosa, C6H12O6. Me está diciendo su fórmula. Y me está diciendo que esa fórmula corresponde específicamente a la glucosa. Y por lo tanto, corresponde al grupo A, sustancias puras. El plomo, que es Pb, también es un elemento. En este caso es un elemento de características simples, pero es un elemento y por lo tanto corresponde al grupo D. Y las gotas oftalmológicas es una mezcla entre un poco de agua con un poco de un alcohol y por lo tanto cuando yo observo esta mezcla no puedo distinguirlas a simple vista el alcohol del agua y por lo tanto es una mezcla homogénea. Esas son las clasificaciones, según lo que hemos visto recién, de estos 4 materiales que están expuestos en este caso. La actividad 2, partículas subatómicas, dice complete la tabla, más o menos lo mismo que hemos hecho en la clase. Aquí lo importante, chiquillos, es que ustedes estos ejercicios los hagan y que puedan como confirmar, cotejar, corregir, retroalimentar sus respuestas con las que nosotros vamos a resolver aquí en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con el primer elemento que es el cobalto. Y del cobalto, Co, me da 2 informaciones, que es el número másico A y la cantidad de protones.
Lo que nosotros tenemos que recordar es que siempre el Z va a ser igual a la cantidad de los protones. Y por lo tanto, si es que el elemento cobalto tiene 27 protones, va a tener 27 de número atómico Z. Los neutrones, habíamos dicho que que el número másico, voy a partir de esta parte, son los protones más los neutrones. Si yo quiero calcular los neutrones, entonces los voy a despejar matemáticamente. Y va a ser el número másico menos los protones. O bien, el número másico menos el Z. Entonces, si yo quiero calcular los neutrones para el cobalto, en ese caso va a ser 59, que es el número másico, menos 27. Y eso me va a resultar 32. Y finalmente, para la cantidad de electrones, debemos confirmar la carga eléctrica del átomo. Y en este caso podemos ver que el cobalto tiene carga cero. Y nosotros dijimos que cuando el átomo está en su estado fundamental, es decir, tiene carga cero, los protones van a ser exactamente igual en cantidad a los electrones. Y como nosotros ya sabemos que este elemento tiene 27 protones, va a tener 27 electrones. Segundo átomo, Se2-. En el Se2-, en el selenio, podemos encontrar que la información que me entrega es que tiene 34 protones y tiene 36 electrones. Pero ojo, me está diciendo que el selenio tiene carga 2 veces negativas. Partamos por lo que ya habíamos hecho. Si conocemos la cantidad de protones, entonces podremos conocer el Z, que son 34. Y en este sentido, ahora lo que tenemos que confirmar es el número de neutrones o bien el número másico. Recordemos que el número másico son los protones más los neutrones. Y de otra manera, los neutrones son el número másico menos los protones. En este sentido, fíjense que además podemos confirmar que en este caso el electrón, que es 36, con los protones que son 34, y fíjense que eso se correlaciona con la carga eléctrica. Entonces, en este sentido, nosotros lo que vamos a intentar revisar es este ejemplo del selenio con su número másico y su número de neutrones. Entonces, si conocemos los neutrones o conocemos el número másico, el átomo de selenio lo podremos llenar. En este sentido, esta información les voy a pedir que ustedes la completen. Voy a escribir aquí una información que hace falta, que vamos a estimar que el átomo de selenio tiene 79 como número másico. Es el valor, faltaba ahí en el taller, así que les pido que ustedes por favor lo agreguen. Y con ese valor sí que podremos calcular la cantidad de neutrones, que en este caso va a ser el número másico, que es 79, menos 34, que es el número atómico. Y en este caso nos resulta 45 neutrones. Vamos al PT más 4, el tercer elemento. ¿Qué información me entrega? El número másico y el número de neutrones. ¿Qué podemos calcular? Si conocemos el número másico con el número de neutrones, podremos calcular los protones. Porque fíjense que si A es igual a protones más neutrones, entonces voy a tener que los protones van a ser igual a A menos neutrones. Y yo los conozco, entonces para este caso va a ser 196, que es el número másico, menos 118, que es el número de neutrones, y va a resultar 78 protones. Si son 78 los protones, entonces el número atómico Z van a ser 78. Y finalmente me falta determinar los electrones, y debo darme cuenta que el átomo tiene carga más 4. Recordemos que si un átomo tiene carga más 4, si tiene carga positiva, tiene más protones que electrones. Y el número me indica cuántos más va a tener. Entonces, en este caso, la carga me está informando que tengo 4 protones más que electrones. Y yo ya conozco la cantidad de protones. Y por lo tanto, si tengo 78 protones y sé que tengo 4 protones de más, los electrones van a ser 74. Eso es porque tiene carga positiva, ¿ok? Así que no se olviden que si tiene carga positiva, tiene más protones. Y fíjense que eso ya es notorio. Tengo 78 protones y 74 electrones.
Y tengo 4 más, entonces justamente 78 menos 74 justamente son 4. Cromo más 6, el cuarto. ¿Qué información me entregan? El número másico 52 y la cantidad de electrones. Además, me está informando que el cromo tiene carga más 6. Nuevamente, si tiene carga positiva, tiene más protones. ¿Cuántos protones más que electrones? 6. Y nosotros conocemos la cantidad de electrones, que son 18. Y para conocer los protones, a esos 18 debo sumarle 6, porque tiene carga 6 veces positiva. Entonces, 18 más 6, eso da igual a 24. Por lo tanto, este átomo tiene un número de protones de 24 y por lo tanto un Z igual a 24. Para determinar el número másico, tenemos que restar 52 menos 24, que es el número A menos la cantidad de protones, y eso resulta 28. De esa manera hemos completado el átomo de cromo. Y terminemos esta tabla con el átomo de fósforo, que me entregan la información del Z, que es 15, la información de la cantidad de neutrones, que es 16, y me informa además que está presentando carga menos 3. Si conocemos el Z, entonces conocemos la cantidad de protones. Si Z es 15, protones son 15. El número másico A es la suma de protones con neutrones. Por lo tanto, va a ser 15 más 16, lo que resulta ser 31. Y finalmente, me falta identificar la cantidad de electrones. Sabemos que el átomo tiene carga negativa, y como tiene carga negativa, en este caso, va a tener más electrones que protones. ¿Cuántos electrones más? Lo que me indique el número, que en este caso es 3. Entonces va a tener 3 electrones de más. Yo conozco la cantidad de protones, que son 15, y yo sé que hay 3 electrones más, entonces la cantidad de electrones va a ser 18. De esa manera hemos completado la información que está en esa tabla. Vamos al apartado B. Dice, la notación estándar para la siguiente especie química debe ser. Y miramos la información que está acá, en primera instancia. Y yo digo, mira, los protones son 16. Y nosotros sabemos, por la información que está arriba, es que Z siempre va a ser igual a protones. Y por lo tanto, Z va a ser igual a 16. Sabemos además que el número másico es la suma de protones más neutrones. 16 más 16 son 32. Y con esa información vamos a ir a mirar las 4 alternativas que están a la izquierda. Tenemos que recordar que según la nomenclatura general, de un elemento cualquiera, en la parte superior izquierda va a estar el número másico, en la parte inferior izquierda va a estar el número atómico y arriba a la derecha va a estar la carga. Ya hemos identificado 2 números y por lo tanto busquemos donde hay 32. Aquí hay un 32 en la alternativa A, es una opción, y aquí en la alternativa D también hay un 32, también es opción. De esa manera podemos eliminar la C y la B porque no está informando correctamente el número másico que tiene que ser 32. Y ahora confirmemos con el número atómico que es 16. O sea, arriba debe estar el número 32, abajo debe estar el 16. Y nos damos cuenta que la alternativa D no aparece un 16, sino que aparece 32, 32. Y por lo tanto, no es la alternativa correcta. La alternativa correcta es la letra A. ¿Cómo podemos confirmar la carga eléctrica? Tendríamos que contar la cantidad de electrones que son los puntos verdes que están alrededor de este elemento. Si los contásemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 electrones. Si Z es 16, entonces tiene 16 protones, tal como lo hemos comentado recién. Y si difiere en la cantidad de protones con electrones, entonces el átomo va a presentar carga eléctrica. Y notemos que hay 2 electrones más que protones, y por lo tanto el átomo debe tener carga menos 2, que es lo que me está informando en ese punto el átomo. Así que con eso confirmamos que el átomo 3216X2- es la respuesta correcta. Y la última, la actividad 3 de desarrollo. Dice, de los siguientes pares de sustancias, ¿cuál de ellas corresponde a isótopos? Y para recordar el concepto de isótopo, tenemos que tener presente que un isótopo son átomos del mismo elemento que tienen distinta masa.
Si es que son átomos del mismo elemento, los isótopos deben presentar la misma cantidad de protones, es decir, deben presentar el mismo Z, porque recordemos que los protones son iguales al número atómico. Y el número atómico, según la respuesta que dimos en el ejercicio previo, el número atómico se encuentra en la parte inferior izquierda de este elemento. Veamos el primer par de elementos. Me dice que el primer átomo tiene un Z47 y el segundo tiene un Z46. Y por lo tanto, inmediatamente descartamos que sean isótopos porque tienen Z diferente. Es decir, tienen distintos protones. Segundo par de elementos. Tienen Z distinto. Nitrógeno 7, boro 5, tampoco son isótopos porque ese número debe ser igual. Tercera opción, cloro. Z17 de la izquierda, Z17 de la derecha. Perfecto, esos dos son átomos que potencialmente pueden ser isótopos porque presentan el mismo número atómico. Dicho de esa manera, entonces el A no es la alternativa correcta, la B tampoco es la alternativa correcta y la C es potencialmente correcta. Ya vamos a confirmar por qué. Veamos el último, la D. Litio dice que tiene un Z3, litio tiene un Z6. Zetas diferentes no son isótopos. Ya por descarte podemos identificar que la respuesta correcta es la letra C. Pero debemos confirmarlo. Lo voy a marcar aquí. Debemos confirmarlo. Tienen el mismo Z. Estamos súper bien hasta ahí. Pero deben tener distinta masa. Y por lo tanto el número másico que está arriba a la izquierda de cada elemento debe ser diferente. Para el cloro de la izquierda es 37. Para el cloro de la derecha es 35. Y por lo tanto confirmamos que la respuesta C es la respuesta correcta. Respondiendo a la última pregunta, ¿por qué los clasificamos como isótopos? Los clasificamos como isótopos porque tienen el mismo Z, ambos tienen Z17, pero el A para el elemento de la izquierda es 37 y el A para el elemento de la derecha es 35. Átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones, pero que tienen distinta masa. Bien, chiquillos, con eso terminamos este primer taller. Espero que les haya servido, espero que puedan cotejar sus respuestas. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo o bien en nuestra próxima sesión. Que tengan una buena semana y nos estaremos viendo en la próxima clase.